Les quiero contar un cuento. Se llama El peso de una misa. Había una vez un rey comprometido en matrimonio con la reina de una tierra lejana, que decidió celebrar su boda en la catedral, aun sabiendo que solo un puñado de ancianas iría a la Santa Misa. No era que sus súbditos no tuvieran buenos deseos para la pareja real, o que se negaran a celebrar la unión a su manera, sino que el pueblo había descuidado su fe, y había permitido que ésta se enfriara en sus corazones. Poco antes de la ceremonia, una anciana, viuda y muy pobre, entró caminando con dificultad en la panadería más próspera del reino. La gente, exultante de felicidad y vestida con sus mejores galas, pasaba rápidamente junto a ella, con las manos llenas de deliciosos dulces y panes. El panadero había confeccionado exquisitos pasteles y los había colocado en cajas adornadas con encajes y atadas con elegantes lazos. Su hijo, un chico muy bondadoso, hacía guardia junto al pastel real para protegerlos de los dedos golosos de los niños, mientras contaba cómo su padre y él lo habían elaborado. Finalmente llegó el turno de la viuda en la atestada tienda. Por amor de Dios, rogó al panadero, si me da un mendrugo de pan, rezaré por usted en la misa de esta noche. El hijo del panadero giró sobre sus talones para recoger el pan destinado a los niños que alimentaban a los cisnes reales, pero su padre le interrumpió con un gruñido. Esta mujer tiene tu misma enfermedad, que es la que tu madre sufría antes que tú. Si no te mantuviera ocupado aquí, pasarías el tiempo arrodillado en la iglesia, junto a la gente como ella, exclamó el padre. Se hizo el silencio entre la multitud. El panadero, entornando los ojos, le lanzó una mirada a través del mostrador. ¿Está ofreciéndome oír una misa y rezar por mí?, dijo a la anciana con tono desafiante. Prefiero oír el tintineo de sus monedas. Pero yo no tengo dinero, susurró la viuda. Entonces, yo no tengo pan, fue la respuesta del panadero. Pero padre, protestó el hijo, lo ha pedido en nombre de Dios. Entonces deja que sea Dios quien le provea de su pan, exclamó el panadero. La viuda se dio la vuelta para marcharse, pero el panadero continuó burlándose de ella. Veamos cuánto pan debería darle, dijo. Rasgó un trocito de su mejor papel de seda y leyó en voz alta mientras escribía dos pequeñas palabras: una misa. El panadero sostuvo el fino trozo de papel y con gran ceremonia lo depositó en uno de los platillos de su balanza de cobre. Luego lanzó una rebanada de pan duro sobre el otro platillo. El hombre parpadeó, confuso. El platillo con el pan no había descendido para elevar el ligero papel. «¡Es imposible!», exclamó el panadero, colocando una manzana de mazapán junto al trozo de pan. Sin embargo, el platillo con el papel continuaba inmóvil. El panadero agregó una tarta hojaldrada sobre el platillo, pero esto tampoco inclinó la balanza. Luego apiló sus mejores pastelitos cubiertos de cerezas sobre la balanza, pero no hicieron ninguna diferencia. Pasó junto a su hijo para recoger un puñado de chocolates rellenos muy pesados y colocarlos en una caja,
A continuación, los puso sobre la balanza, pero ésta no se movió. Luego se las ingenió para añadir una docena de bizcochos con semillas de amapola y 2 docenas de panecillos. «El papel es más pesado que sus pasteles», exclamó un hombre. «El Consejo Real de Pesos y Medidas controló esta balanza la semana pasada», protestó el panadero. «Hay algo que no está funcionando bien». El hijo del panadero levantó el trocito de papel de la balanza y se escucharon expresiones de asombro cuando los panes se desplomaron con un ruido metálico. Todos hablaban al mismo tiempo. «¿Qué significa esto?», se preguntaban unos a otros. La multitud guardó silencio para observar al panadero mientras vaciaba el pesado platillo y probaba la balanza cuidadosamente, con todas sus pesas. La balanza respondía a todos los cambios, moviéndose hacia arriba y hacia abajo. «La balanza está bien», exclamó una mujer. «Claro que está bien», vociferó el panadero. «Yo soy un hombre honesto». Impresionados por lo sucedido, los clientes corrían hacia la puerta, llamando a la gente que pasaba por la calle para que presenciaran aquel inexplicable hecho. El panadero ordenó a su hijo: «Apila todo nuevamente, y esta vez da la vuelta a la balanza para cambiar los platillos». Los panes, bollos, dulces y pasteles cayeron con un ruido sordo. «Ahora», dijo el panadero mientras dejaba caer el recorte de papel sobre el nuevo platillo, «vamos a descubrir la verdad». Cuando el papel tocó la brillante superficie de cobre, el otro platillo se elevó de inmediato. «No lo comprendo», murmuró el panadero mientras se apresuraba a buscar las rosquillas más frescas. Luego amontonó pasteles de fruta y de crema, tartas de frambuesa y peras en almíbar. «No puede ser», dijo, incrédulo, mientras agregaba budín de ciruelas y frutas escarchadas, confites de almendra y nueces picadas. Su intención de rezar por él en la misa pesa más que todo esto, decía el hijo del panadero, maravillado. El panadero, que no salía de su asombro, se dio la vuelta para mirar a su hijo. «No creas que ignoro que estás dispuesto a abandonar la panadería para convertirte en sacerdote», le advirtió. «Y no creas que esto va a influir en mi decisión». Respiró profundamente. «Tráeme el pastel real». A medida que el chico deslizaba el carro con el pastel entre la gente, ésta se apartaba respetuosamente para no estropear la maravillosa creación. «A la cuenta de 3», dijo el panadero a su hijo, «ayúdame a subirlo a la balanza. Así se acabará todo este asunto. 1, 2, 3. El pastel de boda se balanceaba sobre la pila, y el papel en el cual el panadero había escrito las palabras «una misa» ni siquiera se había agitado. El panadero y sus clientes se quedaron atónitos, sin saber qué decir. En ese momento, la campana de la catedral comenzó a sonar, llamando para la misa de la boda real. El hijo del panadero se paró frente al trozo de papel, observándolo atentamente. Cuando lo levantó de la balanza, varias manos se extendieron para rescatar el pastel de bodas, mientras las cosas que estaban debajo caían con gran alboroto. Un hombre salió a la calle y comenzó a cantar el Ave María que redoblaban las campanas. Otros clientes que pensaban celebrar la boda real de distintas maneras, ahora desfilaban hacia la gran catedral del reino. Uno por uno se unieron a la voz del hombre para entonar el piadoso himno.
El asombrado panadero vio que el único cliente que quedaba en la tienda era la anciana. Con un gesto le indicó que todo estaba a su disposición. «Venga todos los días», le dijo. «Nunca más pasará hambre». La viuda sonrió y tomó solamente un trozo de pan que colocó en su bolsillo. El panadero observó a su hijo quitarse el delantal blanco y, como padre, tuvo el presentimiento de que algún día el muchacho lo cambiaría por un cuello blanco de sacerdote. Sin decir una palabra, apagó las luces de la tienda. El panadero, su hijo y la viuda siguieron la procesión hacia la catedral para asistir a la misa, junto a sus monarcas. En medio de las canciones y exclamaciones de sorpresa y alegría, el panadero preguntó a la anciana: «¿Por qué tomó solamente una rebanada de pan cuando podría haberse quedado con cualquier cosa de mi tienda?» «Porque me dio vergüenza tomar más cosas», dijo la viuda. «¿Vergüenza?», respondió el panadero. «Usted era la única que creía en el poder de Dios, mientras los demás solo sentíamos indiferencia». «Sentí vergüenza», explicó la viuda, «porque aunque nunca he dejado de ir a misa, yo solamente pedí un trozo de pan a cambio». «Es que al igual que usted, amigo mío, yo tampoco sé cuál es el peso de una misa». Fin.